Muy bien, bienvenidos al quinto encuentro del grupo de lectura crítica, disculpen que sigo con tos, de Franz Fanon, Los Condenados de la Tierra. Hoy nos toca ver el capítulo 5, que es el capítulo sobre la cultura nacional, ¿no? El capítulo 4, nosotros veníamos de hablar acerca de las desventuras de la conciencia nacional. Sí, una conciencia nacional que de alguna forma, bueno, se esperaba que reposara sobre la burguesía nacional, que de alguna forma había sido heredera de los privilegios de la etapa colonial, ¿no? Y que van a asumir en realidad un fallido rol de intermediario entre el país o los países nuevos, formalmente independizados, pero materialmente todavía dependientes, ¿no? Ahora ya bajo un neocolonialismo en concreto, que ya lo explicamos bastante de qué se trata, ¿no? Entonces, nada, son élites de países subdesarrolladas, ¿sí? Que no están mayormente formadas, que tienen ausencia de lazos directos o estrechos con el pueblo y las masas. Bastante perezosa también porque quiere, sin haber hecho todo el esfuerzo realmente que hizo la burguesía metropolitana occidental, colonialista, pretende vivir con los lujos y los placeres, ¿no? Sin haber hecho un mínimo esfuerzo de desarrollo industrial, de invertir, digamos, todo lo que atesoran, porque no tampoco se reinvierte. Y bueno, estábamos en esas condiciones que son materialmente desventajosas, y que llevan a esas desventuras de la conciencia nacional que todavía no permite, ¿no? Del todo que se genere una verdadera independencia, un verdadero desarrollo económico y que por eso también, entre otras cosas que habíamos dicho la vez pasada, terminan las economías también siendo economías de materias primas, ¿sí? Es decir, economía con muy poquito valor agregado, altamente exportadora, y tiene que importar mucha mercancía con valor agregado fabricada en los países centrales, en los países del centro, de las potencias, ¿no? En las metrópolis, etcétera. Eh, Nada, esas burguesías tienen simplemente psicología de hombres de negocios, nada más, desarrollan un papel lucrativo, y tiene que recurrir constantemente cuando llega a la presidencia a préstamos del exterior, con lo cual después hay que pagarlos y eso sigue hundiendo en el marasmo, ¿no? Como decía Franz Fanon, a el país colonizado, ¿no? Entonces, bueno, un poco en ese contexto vamos a pasar de la desventura de la conciencia nacional a hablar de la cultura nacional, que ya en este capítulo Fanon empieza a plantear un panorama quizás un poco más esperanzador, ¿sí? Ya venciendo el derrotismo, ¿sí? Porque encuentra que en la búsqueda él habla mucho de los intelectuales colonizados, que es básicamente los intelectuales del país colonizado, que obviamente conocen la cultura colonial, ¿sí? Pero que durante mucho tiempo van a buscar rescatar las raíces precolombinas, ¿no? Podríamos decir las raíces precolombinas de su propia nación para poder resistir a esa colonialidad, ¿no? Bien, fíjense cómo arranca el capítulo, con con un epígrafe de un tal Sekou Touré. Dice lo siguiente: no basta con escribir un canto revolucionario para participar en la revolución africana, en este caso, ¿no? Pero lo podemos extrapolar a cualquier revolución de cualquier país o región colonizada. No basta con eso, con escribir un canto revolucionario, porque hay que hacer esa revolución con el pueblo. Con el pueblo y los cantos, ¿sí? Vendrán solos y por sí mismos, ¿sí? La revolución hay que hacerla con el pueblo y los cantos van a venir después. No hay que ser primero los cantos y después. Y acá cuando decimos canto estamos hablando de literatura también, ¿no? O de cultura, ¿sí? Primero hay que luchar por la independencia nacional, por instaurar una institución estatal, nacional, independiente, y ahí se van a crear las condiciones para un verdadero desarrollo de alta cultura nacional, recuperando sus raíces.
y no al revés, ¿sí? Ya más adelante, Fanon va a dejar claro que si se busca desarrollar la cultura nacional basada en, no sé, las tradiciones y las cosmovisiones y la filosofía de los pueblos originarios, en un país que todavía está colonizado, eso está condenado al fracaso. ¿Sí? Primero hay que liberarlo realmente, no solo formalmente, ¿sí? Porque la independencia de nuestros países es solo formal, pero no es material ni real. Entonces, primero lograr esa segunda independencia y después, ¿sí? Motorizar la cultura popular. Sin embargo, los intelectuales van a tener un papel importante, ¿sí? En la protocultura para justificar las acciones políticas. Ahora lo vamos a ver. Sigue diciendo el epígrafe. Para realizar política hay que ser una parte, ¿sí? Un elemento de esa energía popular movilizada, toda para la liberación, el progreso y la felicidad de África en este caso, ¿no? No hay lugar fuera de ese combate único ni para el artista ni para el intelectual que no esté comprometido y totalmente movilizado con el pueblo, ¿sí? En el gran combate de África y de la humanidad que sufre. Es decir, ¿qué está diciendo acá? Se necesitan intelectuales comprometidos. Se necesitan intelectuales que pongan el intelecto, ¿sí? Pero no solamente el intelecto, sino también que pongan el cuerpo. Esa especie de figura de intelectual integral, de intelectual comprometido, que salga con el pueblo a la calle a marchar, ¿sí? Por ejemplo, a poner el pellejo, ¿sí? Bien. Entonces hay que hacer la revolución con el pueblo, ¿sí? Hay que hacer la revolución con el pueblo. Y cada generación, dice Fanon, debe descubrir su misión. Nosotros debemos descubrir nuestra misión, ¿sí? Y cumplirla o traicionarla, pero la debemos descubrir. Debemos descubrir cuál es nuestro rol, cuál es nuestro papel, ¿sí? Por ejemplo, en nuestra América de hoy, ¿cuál es nuestro papel? Eh, Nuestros padres, dice Fanon, lucharon como pudieron con las armas disponibles hasta ese momento, y si no tuvieron grandes repercusiones en el panorama internacional, no se debe tanto a su falta de heroísmo, dice Fanon, sino que tiene que ver directamente con causas geopolíticas ¿no? Que obviamente influyeron para que no tuviera gran repercusión la búsqueda revolucionaria independentista de nuestros padres o de nuestros próceres, ¿no? Antiguos. Bien, sin embargo, eso no quiere decir que la lucha esté perdida, ¿sí? Es simplemente que la lucha no ha sido ganada aún, no hemos obtenido la victoria aún. Y hay que seguir reivindicando la causa nacional, ¿sí? Que también Fanon, una de las cosas que aclara es que esa causa nacional, esa reivindicación de la causa nacional, no puede circunscribirse solamente al país de origen, del cual, no sé, del intelectual que esté reivindicando la independencia de su nación. Es decir, si tenemos un peruano que esté reivindicando la causa nacional, no puede circunscribirse solamente a lo peruano, ¿sí? Todo intelectual, va a decir Fanon, el intelectual que reivindique la causa nacional, argentino, colombiano, peruano, boliviano, mexicano, salvadoreño, lo que sea, tiene que hablar en términos regionales. ¿Saben como quién? Como hizo, por ejemplo, eh, José Martí. José Martí, que es un filósofo diplomático cubano eh, del 1800, eh, él hablaba en términos de nuestra América y de un pensamiento nuestroamericano, un pensamiento compartido por las repúblicas latinoamericanas que recién se estaban independizando. ¿Sí? Y abogaba por recuperar el conocimiento y las tradiciones de las grandes civilizaciones mesoamericanas y sudamericanas, mayas, aztecas e incas. ¿Sí? Otro que hizo eso, eh, también obviamente de nuestra, nuestra región, es un peruano, Ariategui. Seguramente lo conocen, ¿no? Charo, Carlos, vos también estabas en Perú, ¿no? Y Margarita. ¿Estaban todos en Perú? ¿O yo estoy confundido? No, no te escuchamos, Carlos. Creo que era Héctor, ¿no? Sino que decía Carlos. ¿Eh? Sí, sí, lo que pasa es que tengo un problema con el audio y no podía comer otra cuenta. Sí Ah, se bueno.
dice que él fue un gran escritor que, bueno, de provincia, pero es una gran historia que tiene, ¿no? Su vivencia, él convivió, se puede decir, con las personas andinas, y es ahí donde que descubre, ¿no? Descubre la vivencia que tienen los maltratos, el aislamiento social que tienen, ¿no? Y es ahí donde que de cierta manera él empieza, ¿no? Empieza la escritura, también estuvo en las San Marcos, bueno, y hasta el día de su muerte, pues, ¿no? Creo que fue conllevado más esa impotencia, ¿no? Esa impotencia de querer avanzar y no poder, ¿no? Eso creo que lo que también le conllevó al suicidio, ¿no? Eso es lo que, bueno, a lo que he podido leerlo un poco su vida de él, ¿no? Ujú. Sí, sí, claro. Es traicionado, ¿no? Por sus propios compañeros militantes, de alguna forma. O sea, le sueltan la mano, ¿no? Pero de hecho él es considerado como una especie de amauta, ¿no? Casi contemporáneo. Recordemos que amauta es el término quechua que podría considerarse como el equivalente a filósofo, ¿no? Así como tlamatini o tlamatinime es el término nahua, ¿sí? De los precursores de los mexicas, aztecas, que también sería como el equivalente a filósofo. Eh, Así que bueno, nada, o sea, hay varios que pensaron de esa manera. Quiere decir que el pensamiento del que propone una reivindicación de la causa nacional no debe ser local, sino que debe ser regional, ¿sí? Es decir, otra vez abogar por esa América nuestra, ¿no? Por la que abogaba José Martí, o también recuperar esos conceptos que se empezó a hablar, bueno, durante esa experiencia del socialismo del siglo XXI en Latinoamérica, desde el 2000 hasta el 2015, 2016, con, bueno, los gobiernos progresistas que aparecieron en todo lado, ¿no? Que era la famosa patria grande, ¿no? De la que se habla. Bueno, recuperar un poco eso y resignificarlo también, que no significa volver a esas experiencias que fueron fracasadas, ¿sí? Porque pretendieron querer dominar o tener controlado al capitalismo de las oligarquías locales, y eso siempre falla, digamos. Ya, uno ya sabe, con el peronismo, ya como cuando hablábamos antes con Charo, antes de empezar a grabar, y con el peronismo en la época, digamos, del 40, pero también con todas las experiencias progresistas de la primera década de los 2000, nos tiene que quedar claro que no se puede esperar una alianza estratégica duradera y fiel y exitosa con la burguesía nacional de Latinoamérica, es decir, con las oligarquías, ¿no? Entonces, bueno, nada, el intelectual tiene que reivindicar esa causa nacional, que siempre es legítima, dice Fanon, y que además, cuando hay partidos políticos que llaman a la independencia, también es responsabilidad del pueblo, ¿no? Responder y participar en el combate. En el combate será combate pacífico también, ¿no? Combate intelectual, combate en las calles, ¿no? Eh, en la segunda clase antimundialista de filosofía que tuvimos el sábado, bueno, yo hice una reivindicación de la resistencia pacífica y además con pruebas de que es más efectiva, ¿no? En un 52% se logran de esas resistencias pacíficas, se logran los resultados de las reivindicaciones que se están buscando, mientras que en las resistencias armadas o en las luchas armadas o en la insubordinación armada, solamente un 20 y pico, un 25, 28% de éxito hay, ¿no? Y eso lo sabemos por un estudio que fue realizado, donde se analizaron distintas resistencias armadas y pacíficas desde el 1900 hasta el 2006, ¿sí? Más de 300 luchas se analizaron, ¿no? Y la conclusión que se saca es esa. Pero claro, cuando hay intelectuales, hay partidos políticos que llaman a la independencia y hay pueblos, ¿sí? Que responden y tratan de participar de ese combate por la segunda independencia en el caso latinoamericano, siempre aparece obviamente el colonialismo que intenta, por diversos modos que ya explicamos antes también, deslegitimar esa reivindicación. Y hay, de alguna forma, una nueva forma de deslegitimación de esa reivindicación de los pueblos eh,
conquistados o colonizados, que es bajo la forma del economicismo, ¿sí? ¿Qué es lo que estamos viendo ahora en Latinoamérica, eh? Las burguesías nacionales, aliadas con las burguesías colonialistas, desarticulan las reivindicaciones regionales de independencia haciendo economicismo. ¿Qué es economicismo? Son esos discursos que vemos en Cast, que vemos en Milei, que vemos en Del Espriella ahora, que prometen, ¿sí?, implementar recetas casi mágicas para la explosión económica, ¿sí?, y la bonanza económica de los países de la región. Aplicando recetas foráneas, aplicando recetas de recortes del Estado, por ejemplo, ¿sí?, proponiendo un libre mercado, que lo único que va a hacer es poner a competir a la economía nacional que no está desarrollada y está en una condición de desventaja, la van a poner a competir con economías mucho más aventajadas. ¿Quién va a salir perdiendo? El pueblo. Pero bueno, logran convencer a gran parte de la masa que está dividida, porque una de las estrategias es divide y vencerás, como la suficiente, y es lo suficientemente grande como para poder ganar una elección, ¿sí? Entonces, hacen economicismo. Y en ese sentido, dice Fanon, ¿sí?, que desde ese economicismo se toman algunas medidas espectaculares, ¿sí? No sé, vamos a permitir el fracking, por ejemplo, ¿sí? Vamos a reactivar la exportación minera para acrecentar el PBI nacional, que seguramente le promete Keiko, ¿no?, Fujimori. Entonces, bueno, son algunas medidas espectaculares, obras para combatir el desempleo, ¿sí?, aquí y allá, que retrasan en algunos años la cristalización de la conciencia nacional, porque eso obviamente concentra el proceso de conciencia nacional en una especie de retraso, porque todas las energías están enfocadas al debate, a la discusión de por qué sí o por qué no, y los países se dividen en dos. Entonces, claro, la conciencia, en el proceso de conciencia nacional generalizada, se va retrasando, ¿sí? Pero, dice Fanon, tarde o temprano, el colonialismo advierte que no le es posible realizar un proyecto de reformas económico-sociales que satisfaga las aspiraciones de las masas colonizadas, ¿sí? Fíjense, y además se dan cuenta la fuerza y cada vez más rápido. Fíjense que lo que pasó en Bolivia contra Paz, ¿sí?, se demoró solo 6 meses, ¿sí? Fíjense el alto nivel de rechazo de la opinión pública y popular que está teniendo a 3 meses de haber arrancado Cast en Chile. Ya tiene una imagen negativa descomunal. Entonces es cada vez más corto el ciclo de paciencia latinoamericano, por lo menos ahora en la actualidad, ¿sí? Y es ahí donde los colonialistas advierten que no le es posible realizar un proyecto de reformas económicas sociales que satisfaga las aspiraciones de la masa colonizada, ¿sí? Y no solamente eso, sino que, dice Fanon, una vez que el colonialismo ha comprendido a dónde lo llevaría su táctica de reformas sociales, vemos cómo recupera sus viejos reflejos, fortalece sus fuerzas policíacas, envía tropas e instala un régimen de terror más adecuado a sus intereses y a su psicología, ¿sí? Vamos, primero porque si esas reformas económico-sociales, digamos, obviamente no van a tener éxito, va a tener el efecto de que está teniendo en Bolivia ahora, que está teniendo en Chile, ¿sí?, que probablemente tenga en Perú, porque cada vez hay menos paciencia. No sé por qué los argentinos tienen tanta paciencia todavía, después de haber pasado incluso un 2001. Cuando digo 2001 me refiero al famoso corralito, donde se cerraron absolutamente todas las cuentas bancarias de la clase media y baja argentina, y se congelaron esos fondos y se perdieron, ¿sí? La gente quedó pobre, le robaron todos los ahorros, ¿sí?, de manera institucional. Entonces, por un lado, esas reformas sociales, económicas sociales, lo único que van a hacer es empobrecer. Son las famosas políticas de shock, creo que también les mencioné el sábado, de las que hablan a Naomi Klein, ¿sí? La famosa política de shock. Lo único que hacen es transferir riqueza de abajo para arriba, ¿eh? Nada más. Pero
en el caso de que se propusieran inocentemente hacer reformas sociales que sí promuevan al pueblo, rápidamente, dice Fanon, toma conciencia, ¿sí?, la élite colonialista, y vemos que recupera también rápidamente los viejos reflejos, fortaleciendo las fuerzas policíacas, enviando tropas, instalando regímenes de terror, ¿sí?, que son más adecuados a los intereses que ellos tienen y a su psicología, ¿no? Obviamente. ¿Cuál es el papel? Como vamos a hablar o la idea es hablar de la cultura nacional, obviamente en el desarrollo de la cultura nacional, que tiene que ver con la toma de conciencia nacional, van a tener un papel importante los intelectuales colonizados, de los que habla Fanon, que es o que se refiere a los intelectuales de los países colonizados, ¿sí? En primer lugar, ¿qué hacen los intelectuales colonizados? Bueno, muchos de ellos, no todos, no muchos, o mejor dicho, los verdaderos intelectuales, porque después aparecen pseudo intelectuales, ¿sí?, muy dados a arrodillarse, a lamer las botas de los colonizadores. De eso hay ejemplos en Argentina, ¿no? Con Agustín Laje, por ejemplo. Sí, quizás es uno de los pseudo intelectuales más conocidos de Latinoamérica, de derecha. Pero también, fíjense que apareció en Chile este Kaiser, ¿sí? Un Kaiser que en uno de sus libros aparentemente, bueno, instaló la idea de que aquellos que no piensan como ellos tienen neuroparásitos, ¿sí? Y de eso se está haciendo mucho eco, tanto Milei como Agustín Laje, sin ningún fundamento más que el fanatismo ideológico, ¿sí? No existe algo así como neuroparásitos. Es simplemente una mala metáfora, ¿sí? Simplemente una mala metáfora. Yo he estudiado algo de neurobiología filosófica, ¿sí?, porque tengo un curso sobre neurofilosofía, y también de el vínculo que hay entre Spinoza y la neurociencia, ¿sí? Baruch Spinoza. No hay nada que se le parezca a algo así como neuroparásitos. Nadie habla seriamente de eso, salvo un payaso como Axel Kaiser, creo que es un pseudo intelectual ensobrado de los fondos de la CEPAC, ¿no?, que es la Asociación de Empresarios Capitalistas ultraconservadores derechistas de Estados Unidos, que ponen filiales por todos lados en Latinoamérica. Una de esas filiales es la Fundación Faro en Argentina, cuyo presidente es Agustín Laje, ¿no?, que ha recibido becas en universidades norteamericanas para ser adoctrinado en el exterior y luego venir a contaminar todo en la región. Entonces, ¿por qué digo todo esto? Porque los verdaderos intelectuales de los países colonizados van a buscar defender con pasión, son apasionados, ¿sí?, en la defensa de la existencia de la cultura nacional, quieren reivindicar la cultura nacional, ¿sí? Se rehúsan a europeizar la cultura nacional, ¿sí? Entonces buscan reivindicar y recuperar la cultura originaria del pasado, ¿sí? Que bueno, obviamente, dice Fanon, esa reivindicación de la cultura originaria, del pasado ancestral, del pasado indígena, obviamente que la mera reivindicación de eso y la mera recuperación de eso no cambia por sí sola la realidad material actual del pueblo, ¿sí? No sé, hablar de la cultura nahua, hablar de Nezahualcóyotl, que era el antiguo filósofo nahua, ¿sí?, precursor de los aztecas, no mejora la realidad del campesino mexicano actual, ¿sí?, por sí sola, obviamente. Pero esa recuperación de la cultura originaria se legitima no tanto por el efecto inmediato y directo que tenga sobre el cambio de las condiciones materiales actuales, sino que se legitima por la necesidad de poner distancia con la cultura occidental, ¿sí?, que es siempre opresora, inevitablemente opresora. Por eso buscan recuperar la savia más antigua, que obviamente tiene un potencial anticolonial enorme, ¿sí? Por eso yo también tengo cursos sobre filosofía latinoamericana, ¿sí?
sobre pensamiento indígena muy popular en América, sobre nuestra América profunda. Tengo varios cursos de eso, ¿no? Porque eso es lo más, digamos, tiene un potencial anticolonial enorme. Y también desde su psicología colonizada, el intelectual de los países colonizados busca volver a ese pasado originario para tratar de encontrar épocas hermosas, dice Fanon, épocas hermosas y resplandecientes que ayude a rehabilitarse o a rehabilitar el ánimo frente a uno mismo y frente a los demás. ¿Para qué? Para tratar de superar esa especie de complejo de inferioridad que siempre nos han inducido desde el colonialismo. Por eso es que yo digo y repito todo el tiempo que cuando llegan los españoles acá, ellos eran muy atrasados en cuestiones culturales y civilizatorias con respecto a las grandes civilizaciones mesoamericanas y sudamericanas. Por eso es que siempre digo que tenían mejores sistemas de riego, tenían mejores sistemas de salud, que era inexistente en los europeos, tenían mejores sistemas de producción alimentaria, de hecho, se habla de que tenían un sistema de seguridad alimentaria, donde, por ejemplo, los incas, ninguno se moría por inanición, ninguno se moría de hambre. No existía en su vocabulario la palabra hambre, ¿sí? Tenían mejores sistemas de siembra, tenían mejor astronomía, tenían mejores estructuras edilicias, ¿sí? Tenían filosofía ya desarrollada. Ya había culturas como la cultura nahua que había pasado, había ya realizado también, igual que la filosofía antigua, el famoso paso de la mentalidad mitológica a la mentalidad lógica. Ya había existido eso, ¿sí? Ese paso, esa operación de paso del mito al logos, la opera Nezahualcóyotl, ¿sí? Por eso yo todo el tiempo reivindico esas épocas hermosas, antiguas, que no es que fueran el jardín del Edén latinoamericano, no es que fuera todo paz y amor, no es que no hubiera civilizaciones que sometieran a otras, ni nada por el estilo, pero sí que podemos hablar presumiblemente que, esperen que le busco acá, ahora les voy a mostrar un libro, que creo ya se los mostré en otras ocasiones. Eh, no digo que no hayan sido violentas, no digo que no hayan sido opresivas con otras culturas menores, etcétera, pero sí que estaban menos preocupadas por oprimir, sojuzgar, etcétera, que los europeos y en particular que los españoles, ¿sí? Y la prueba de eso está en que teniendo mejor cultura, mejor civilización en muchos aspectos y estaban más avanzados cientos de años con respecto, por lo menos 200 años adelantados estaban las civilizaciones precolombinas en muchos aspectos, no habían estado tan preocupadas por la guerra. Entonces ahí, claro, no habían desarrollado eh, algo parecido a la pólvora, no habían desarrollado algo parecido a la herrería de la guerra, que en realidad ni siquiera los europeos lo inventaron, porque la pólvora la descubre y la optimiza China. La brújula lo descubre China. Los mapas con los que Colón llega a América eran chinos, ¿sí? Toda la industria del acero y la metalurgia en general era china, ¿sí? Entonces ellos llegaron con tecnología, digamos, asumida de otros y que la hicieron pasar por propia, pero no inventaron nada. De hecho, Dussel, por ejemplo, sostiene muy fundamentadamente que, por ejemplo, no sé, todos los bocetos con los que se hizo famoso Da Vinci, esos bocetos de ingeniería que hizo Da Vinci con supuestos prototipos de tanques de guerra, de máquinas voladoras, helicópteros y qué sé yo, protohelicópteros y demás, en realidad son copias de bocetos chinos también que entraron por Venecia a través de la ruta de la seda, ¿sí? Bien. Y les iba a decir algo, les iba a agregar algo, ¿no? Que es que también la prueba de que, o el indicio de que no estaban demasiado preocupados por hacer la guerra, las grandes civilizaciones precolombinas, y que no eran grandes guerreros sanguinarios ni nada por el estilo, sino que eso lo eran los españoles y los europeos en general. La prueba de eso es que los descubrimientos este,
arqueológicos, antropológicos que tenemos actualmente, acá hablan de eso en este libro, ¿sí? De Carl Henrik Langebaek, que es colombiano, parece que es extranjero, pero no lo es. Sostiene que la idea de que acá había antiguos grandes guerreros sanguinarios y conquistadores, en realidad es un mito fabricado por los primeros cronistas españoles que llegaron para enaltecer su gesta conquistadora, ¿sí? Y hacer crecer su prestigio, porque claro, si vos en tu crónica decís, hemos vencido a grandes guerreros sanguinarios, grandes conquistadores, obviamente te fraguás un prestigio en tu metrópoli. ¿Sí? Pero en realidad no eran grandes guerreros sanguinarios, no estaban tan preocupados por la guerra. ¿Sí? Eso es un mito, eso, insisto, ¿no? Para agrandar la épica de los primeros colonizadores y los primeros cronistas colonizadores. Ellos mismos agrandaron su propia épica. ¿Sí? Bien. Eh, entonces, bueno, por eso se buscan grandes épocas hermosas y resplandecientes, ¿sí? Que rehabilite frente a uno mismo y frente a los demás el estado de ánimo, ¿no? La presencia de ánimo. Dice también Fanon lo siguiente. ¿Dónde está esto? ¿Dónde lo tengo? Ahí está. Quizás, o sea, todo eso se busca con pasión, ¿eh? Digamos, apasionadamente. ¿Sí? Por eso yo también hablo con mucha pasión y a veces discuto con mucha pasión en redes sociales. ¿Sí? Y dice Fanon, quizá esas pasiones y esa ira, porque yo también a veces tengo mucho enojo, mucha bronca, mucha indignación, cuando viene un españolete a decir que nos adelantaron en la región, que nos trajeron la civilización, cuando en realidad trajeron la barbarie. Entonces dice Fanon, quizás esas pasiones y esa ira sean mantenidas o al menos orientadas por la secreta esperanza de descubrir más allá de esa miseria actual, de ese desprecio de uno mismo, de esa dimisión y esa negación, ¿sí? Una era muy hermosa y resplandeciente que nos rehabilite tanto frente a nosotros mismos como ante los demás. ¿Sí? Los intelectuales colonizados, dice Fanon, descubren que el pasado no era de vergüenza, sino de dignidad, era de gloria y de solemnidad. ¿Sí? Cuando hablamos de los mayas, aztecas, incas, ¿no? Quechuas, aymaras, etcétera, ¿no? La reivindicación, dice, de una cultura nacional pasada no rehabilita solo, ¿sí? No justifica únicamente una cultura nacional futura. En el plano del equilibrio psicoafectivo, ¿no? Provoca en el colonizado una mutación de una importancia fundamental. Es decir, también es una búsqueda de rehabilitar el equilibrio psicoafectivo, porque estamos siempre parece que estamos siempre en situación de tener que reconocer falsamente la mentira de nuestro atraso congénito y la dependencia constante de la cultura metropolitana. Mientras tanto, dice Fanon, el colonialismo, por una especie de perversión de la lógica, se orienta hacia el pasado del pueblo oprimido, lo distorsiona, lo desfigura y lo aniquila. Esa empresa de desvalorización de la historia anterior a la colonización adquiere ahora su significación dialéctica. ¿Sí? Es decir, ¿qué hace el colonialismo? Bueno, perversamente se orienta hacia el pasado del pueblo oprimido para distorsionarlo, desfigurarlo, aniquilarlo. Es así que aparece un famoso Yocas, como vengo diciendo ya en varios encuentros, que es un youtuber español que dice que nos adelantaron 500 años, ¿no? O más, 1500 años. Y bueno, esa es la forma en la cual desde la metrópoli se distorsiona, se desfigura y se aniquila el pasado del pueblo oprimido. Ese, dice Fanon, es el resultado consciente, perdón, es el resultado conscientemente perseguido por el colonialismo, lo buscan conscientemente, ¿sí? Y es el resultado de meter en la cabeza del indígena que la partida del colono, o sea, que el colono se vaya de América, por ejemplo,
significaría para los que se quedan la vuelta a la barbarie, al encanallamiento, a la animalización. ¿Sí? Como que abandonar la cultura europeo-norteamericana significaría volver al atraso, cuando en realidad no, porque tenemos un pasado esplendoroso, siempre con sombras, como lo tuvo Roma, como lo tuvo Atenas, ¿sí? Como lo tuvo Egipto, pero han tenido épocas de esplendor, de grandioso esplendor. Y también la tuvimos nosotros acá, no deberíamos avergonzarnos, sino al contrario, enorgullecernos, ¿sí? Entonces nada, intentan meternos todo el tiempo en la cabeza, ¿sí? Que abandonar la cultura occidental es volver a la barbarie, cuando en realidad no, es expulsar a la barbarie que ha venido a barbarizarnos y a condenarnos al atraso, ¿no? Por eso el intelectual colonizado, dice Fanon, libra, ¿sí? Un combate contra las mentiras colonialistas. Y ese combate, como les aclaraba al principio, debe de realizarse a escala continental, no a escala el peruano por el peruano, el boliviano por Bolivia, el argentino por Argentina, no, es el boliviano, el peruano, el argentino, el colombiano por nuestra América, ¿sí? Por nuestra, este, por nuestra gran Colombia sería, ¿no? Que era el proyecto de Bolívar. Bueno, pero ¿cuál es el problema en todo esto? ¿Sí? Que hay que hacer un gran esfuerzo por asumir una cultura, no sé, por ejemplo, árabe, una cultura africana, una cultura nuestroamericana, porque los árabes, los africanos y los latinoamericanos estamos bajo el yugo del colonialismo occidental, ¿sí? Hay que asumir una cultura, sea, repito, ¿no? Árabe, africana o nuestroamericana, lo digo así como lo decía José Martí, hay que asumirla frente a la condena mediática hegemónica global del dominador. Fíjense que Occidente ha logrado convencer a gran parte del mundo de que los árabes son bárbaros, terroristas, ¿no? Misóginos, etcétera. Bueno, que no digo que no tengan algo de eso, pero que me vas a decir que los norteamericanos no son así, me vas a decir que los europeos no son así, que no han cometido, sobre todo los europeos en el siglo XIX y parte del XX, y Norteamérica en todo el siglo XX y lo que va del XXI, ¿no han generado ellos genocidios? ¿No son ellos bárbaros, acaso? El único país que ha tirado bomba atómica para borrar en una sola tarde dos ciudades completas fue Estados Unidos. Ningún otro país en la historia de la humanidad lo ha hecho. Por eso tenemos que hacer un esfuerzo constante, reiterado, ¿sí? Primero de combate contra las mentiras colonialistas y luego también de volver a las raíces ignoradas, ¿sí? Ninguneadas, tergiversadas, etcétera, de nuestra propia localidad, ¿no? Regionalidad. Esa empresa del intelectual colonizado, emprender la lucha por recuperar todo eso, es lo que puede dar, dice Fanon, legitimidad a la acción política del pueblo y de los políticos, ¿sí? El intelectual tiene que bregar por darle argumentos, ¿sí? Al pueblo y a los políticos para legitimar una acción política de búsqueda de liberación. Por ejemplo, como ha sucedido en Burkina Faso con Sankara y Traoré. Por ejemplo, como ha sucedido en el Congo con Lumumba, que ahora se está haciendo muy famoso otra vez por este famoso hincha de la selección congoleña, que está en los 90 minutos del partido reproduciendo, ¿no? El saludo en una estatua muy famosa, icónica de Lumumba. Entonces dice Fanon, voy a ir un poquito más adelante. ¿Dónde está? Ah, acá. Estaba agarrándole a la página. Ese intelectual, el intelectual colonizado que hace todo esto, ¿no? Dice Fanon, ese intelectual va a advertir que la matriz cultural que querría asumir por deseo de originalidad, ¿no? Esa matriz, la cultura de los pueblos originarios, ¿no? Que desearía asumir por deseo de originalidad, advierte, dice, que no le ofrece figuras que puedan soportar la comparación con las figuras occidentales, numerosas y prestigiosas, ¿no? De esa civilización del ocupante. ¿Qué pasa? No sé, para ponerlo en términos más coloquiales.
el intelectual colonizado o el intelectual del país colonizado quisiera asumir la filosofía de los pueblos originarios, ¿no? Él habla particularmente de África en este caso, pero le resulta difícil hacerlo porque rápidamente advierte que al menos, si no, por ahí sí existen, pero no se conocen nombres que uno pueda contraponerle a, no sé, Hobbes, Locke, Rousseau, Diderot, Newton. No se encuentran nombres que se pudieran, digamos, comparar y decir, bueno, ustedes tienen no sé, a Heidegger, nosotros tenemos a fulanito menganito, ¿no? Bueno, pero yo sostengo acá en este caso que eso le podría pasar, a lo mejor yo no la conozco más a fondo, eso le podría pasar a la cultura africana, pero no así en la cultura latinoamericana. En la cultura latinoamericana sí que tenemos grandes nombres, ¿sí? Tanto precolombinos como postcolombinos, ¿sí? Precolombinos, por ejemplo, a quien ya les nombré, Netzahualcóyotl, que era de la cultura náhuatl, precursora de los aztecas. Pero por el lado de los mayas tenemos a los Chilam Balam, por ejemplo, ¿no? Chilam Balam también es un concepto que se refiere a textos sagrados, ¿sí? Eh, con cosmovisiones originarias y demás, pero también se refiere a sacerdotes sabios mayas, ¿sí? Eh, y después, en la cultura inca, por parte de los amautas, los filósofos incas, bueno, tenemos a nombres como Pachacútec, Túpac, ¿sí? Huayna Capac, por dar algunos, ¿sí? Hay grandes nombres. Bueno, después tenemos a Mariátegui, tenemos a José Martí, más cercanamente tenemos a Aníbal Quijano, tenemos a Enrique Dussel. Tenemos nombres que discuten directamente con eso, ¿no? Nosotros sí que tenemos. Entonces eso es algo a nuestro favor, ¿no? Ahora bien, Fanon habla de tres fases, ¿sí? En la evolución del intelectual colonizado. La primera fase es la fase de la asimilación de la cultura del dominante, ¿sí? Y la acreditación de eso. ¿Qué quiere decir? Bueno, el intelectual, por ejemplo, latinoamericano, va a las prestigiosas universidades de Europa, lee, estudia, aprende, ¿sí? Asimila la cultura del dominante, pero también la acredita. Es decir, rinde examen, recibe títulos, licenciado, ¿sí? Magíster, doctor, postdoctor, etcétera, ¿no? Esa es la primera fase. Es inevitable, a la mayoría le pasa. Y no hace falta viajar al exterior para eso. Uno ya en las universidades locales te enseñan la cultura dominante. Aprendés nombres europeos y algún que otro norteamericano. No aprendés nombres africanos, no aprendés nombres árabes, no aprendés nombres latinoamericanos, ¿sí? Esa es la primera fase. La segunda fase es que cuando el intelectual es honesto y es íntegro, se produce un momento de estremecimiento, ¿sí? Interior, que lo hace decidirse por empezar a recordar. ¿Recordar qué? Sus raíces, ¿sí? Bueno, y quiere empezar a recuperar el pensamiento indígena y popular en América, por ejemplo. Ese es un periodo de angustia, malestar y náusea existencial, dice Fanon. Y el tercer periodo, o la tercera fase, es el periodo de lucha, ¿sí? Donde ya el intelectual busca despertar al pueblo, le escribe a su propio pueblo, ¿sí? Para ayudarle a la toma de conciencia nacional y de la necesidad imperiosa, en el caso de Latinoamérica, de una segunda independencia. Pero, dice Fanon, el intelectual colonizado se dará cuenta, sin embargo, más tarde o más temprano, de que no se prueba la nación con la cultura, sino que se manifiesta en la cultura, ¿no? Se manifiesta en la lucha que realiza el pueblo contra las fuerzas de ocupación. ¿Esto qué quiere decir? Que no se da muestras de la nación solamente con manifestaciones culturales, sino que la manifestación cultural viene después de la manifestación, ¿sí? De la lucha del pueblo contra las fuerzas de ocupación.
Es decir, hay como una especie de protocultura que no se va a desarrollar. O sea, hay un momento de protocultura que solamente debería tener el papel de encontrar argumentos para legitimar la lucha política, tanto de los políticos como del pueblo, ¿sí? En contra de las fuerzas de la ocupación. ¿Sí? Y luego esa protocultura se va a transformar en una alta cultura en la medida en que esa lucha contra las fuerzas de ocupación tenga éxito y se establezca una institucionalidad política y estatal realmente libre e independiente. Porque hasta que no sucede eso, eh, hasta que no sucede eso, dice Fanon, el intelectual a veces se siente como tentado, el intelectual latinoamericano, pongamos por caso, ¿no? Se siente tentado a buscar una cultura que al final termina siendo estereotipada y definida, es decir, petrificada. Entonces se intenta refugiarse en el folclore, en antiguas tradiciones y rituales, en antiguas cosmovisiones, es decir, busca algo que sea sólido, busca una cultura ya como estereotipada, ¿no? Que ya esté definida. Pero la realidad, dice Fanon, es que la cultura de un país desarrollado no está definida, ¿sí? Y no puede ser estereotipada justamente porque es inestable, es centrífuga. Nosotros lo vemos en nuestra realidad latinoamericana, tenemos una realidad inestable, política, social, económica y por ende también cultural. Entonces es un error buscar algo ya fijo, definido, ¿sí? Ya consolidado, porque no hay nada consolidado, ¿no? El intelectual colonizado, dice Fanon, en el momento mismo en que se inquieta por hacer una obra cultural, no se da cuenta de que utiliza además, ¿no? Técnicas y una lengua tomadas al ocupante. Y eso hace que le hable a su pueblo a través de obras culturales, ¿sí? Pero comportándose, de hecho, como un extranjero. Por eso a veces el pueblo no lo entiende, por esa doble cuestión. El pueblo no entiende a los intelectuales latinoamericanos, primero porque le habla con el lenguaje intelectual europeo, ¿sí? Ilustrado, ¿no? Y segundo, porque cuando retoma cuestiones de la cultura propia, eh, la retoma con modelos estereotipados, que ni siquiera ya quienes siguen custodiando las antiguas tradiciones, ni siquiera lo viven de esa manera estereotipada, ¿no? Como el estereotipo del Inca, el estereotipo de Maya, el estereotipo de Azteca, y queda como anacrónico, ¿no? Porque además recupera una historia sin ninguna otra intención de volver a la raíz, volver al origen, pero no tiene proyección en el futuro, ¿no? Entonces dice Fanon que el intelectual colonizado, en busca de la verdad nacional, favorece lo que consideran las constantes de un arte nacional. Es decir, buscan algo constante, algo definido, algo estereotipado, ¿sí? Pero los intelectuales colonizados olvidan que las formas de pensamiento, de alimentación, las técnicas modernas de información, de lenguaje y de vestido, han reorganizado dialécticamente el cerebro del pueblo y que las constantes, ¿sí? Que fueron las alambradas durante el periodo colonial, están sufriendo mutaciones terriblemente radicales. Es decir, el intelectual colonizado tiene que comprender que aunque se quiera encontrar las raíces no son para volver a ellas como antes de que se hubieran abandonado, ¿no? Después de la conquista, sino que tiene que tener en cuenta que, insistimos, ¿no? Las formas de pensamiento, de alimentación, las técnicas modernas de información, el lenguaje actual, la forma de vestir actual, le reorganizó el cerebro al pueblo. Entonces ya ni siquiera el pueblo puede volver, ¿sí? Como rebobinando el tiempo para atrás a esas antiguas cosmovisiones, ¿no? De los pueblos originarios. Por eso dice Fanon que el intelectual debe buscar el pasado, pero para abrir el futuro. Debe buscar el pasado para invitar a la acción. Debe buscar el pasado para fundar la esperanza. Y además, el intelectual no puede fundar la esperanza, dice Fanon,
si no se anima a comprometerse en cuerpo y alma, a comprometerse muscularmente, dice. ¿Sí? Es decir, poner el pellejo y no solamente la cabeza y la pluma, ¿no? Así es como tiene que impulsar al pueblo a buscar la liberación de la nación, porque no hay verdadero desarrollo cultural si primero no se libera la nación, ¿sí? Porque toda forma de colonialismo, dice Fanon, paraliza la cultura nacional. ¿Sí? Dice también Fanon en esta línea. Pero, dice, llevando sus consecuencias hasta el límite extremo, las consecuencias del colonialismo, ¿no? Hasta el límite extremo, se advierte que se prepara una despacificación de la conciencia nacional, una impugnación o un reproche de la opresión y una apertura a la lucha de la civilización. Es decir, la opresión llega a tal punto que la propia opresión engendra que el pueblo ya no quiera asumir pacíficamente ni pasivamente esa opresión. Por eso vuelvo a repetir lo mismo que dije antes. Por eso en Latinoamérica los ciclos de paciencia para con gobiernos neoliberales son cada vez más cortos. ¿Sí? Entonces, y ya cerrando con nuestro encuentro de hoy, terminamos con algunas palabras, algunos fragmentitos más de Franz Fanon que cierran esta idea de este capítulo. Dice Fanon, entonces, dicho todo esto, todo transcurre para despertar la sensibilidad del colonizado, para hacer inactuales, inaceptables las actitudes contemplativas o de fracaso. Es decir, basta de actitud de fracaso, basta de actitud de derrota, basta de actitud meramente de, digamos, actitud contemplativa, decir, bueno, a ver, veamos qué pasa, a ver en esta elección qué pasa, basta de eso, que hay que tomar acción. ¿Sí? Entonces, todo concurre para despertar la sensibilidad del colonizado y que diga basta. ¿Sí? Y que diga basta. Creemos entonces, dice Fanon, que la lucha organizada y consciente emprendida por un pueblo colonizado para restablecer la soberanía de la nación constituye la manifestación más plenamente cultural que existe. Es decir, vamos a darnos cuenta de que estamos desarrollándonos culturalmente cuando emprendamos la lucha organizada y consciente para restablecer la soberanía de la nación. Ahí, cuando empecemos a lograr eso y buscar eso de manera mayoritaria, vamos a darnos cuenta que estamos manifestando el desarrollo plenamente cultural de nuestra región. Esa es, dice Fanon, una lucha que moviliza todas las capas del pueblo, ¿sí? Y esa lucha, la que moviliza todas las capas del pueblo, que expresa las intenciones y las impaciencias del pueblo, esa lucha que no teme apoyarse casi exclusivamente en el pueblo, es necesariamente victoriosa, dice Fanon. Pero se tiene que dar de esa manera, no de otra. Repito, de la manera en la que se tiene que dar para que sea inevitablemente o necesariamente exitosa. Tiene que ser una lucha que movilice todas las capas del pueblo. ¿Sí? Cuando decimos pueblo, o al menos yo quiero entender por pueblo, como también creo que les dije en el encuentro del sábado. ¿Sí? Pueblo para mí es lo que significa para Dussel. Pueblo es no solamente el proletariado o la clase trabajadora urbana, sino también los campesinos, los indígenas, ¿sí? Los que viven en las periferias, los que están en situación de vulnerabilidad social, las minorías raciales, las minorías de género, ¿sí? Todo eso es el pueblo. Los pobres, directamente hablando, ¿sí? Ese es el pueblo. Esas son todas las capas del pueblo, ¿sí? De la clase media no podemos esperar otra cosa que aspiración a ser oligarquía. Y ya sabemos que las oligarquías latinoamericanas son fallidas. Ahí no hay pueblo. Ahí hay desclasados, ¿sí? Sigue diciendo Fanon, después de la liberación nacional obtenida en esas condiciones, en la condición de movilizar todas las capas, expresar las intenciones y las impaciencias del pueblo, no temer en apoyarse casi exclusivamente en ese pueblo, si se cumple todo eso, ¿sí? Se va a dar la liberación nacional. Y si esa liberación nacional se obtiene en esas condiciones, ¿sí? Perdón, dice Fanon, después de la liberación nacional obtenida en esas condiciones, no existe
esa indecisión cultural tan dolorosa que se encuentra en ciertos países recién independizados, ¿sí? Cuando la liberación se da se da de ese modo, con la participación activa de todas las capas del pueblo, apoyándose exclusivamente en ese pueblo, va a haber una decisión cultural contundente por desarrollar la cultura propia, ¿sí? Por eso dice Fanon que una nación surgida de la acción concertada del pueblo, que encarna las aspiraciones reales del pueblo, que modifica al Estado, no puede existir sino en medio de excepcionales formas de fecundidad cultural. La excepcional forma de fecundidad cultural va a venir cuando la nación surja de la acción concertada del pueblo, ¿sí? Encarnando las aspiraciones reales del pueblo y modificando el Estado en función del pueblo, no en función de la neoliberalización, ni en función del libre mercado, ni en función del aumento del PBI. Todo eso es estupidez, necedad, ¿sí? Y por eso, cuando se llega a la conciencia nacional, y con esto cerramos, cuando se alcanza la conciencia nacional, es cuando se alcanza la forma más elaborada de la cultura, ¿sí? Vamos a saber que tenemos alta cultura y cultura desarrollada cuando tengamos conciencia nacional y busquemos, obviamente, la modificación de la nación y del Estado en función del pueblo y no en función del mercado, por ejemplo, ¿sí? Y no en función de las recetas economicistas. El día que abandonemos los economicismos y busquemos otra forma de desarrollar nuestros países y nuestra región, ahí vamos a tener una alta cultura, ¿sí? Bien, de mi parte, es todo lo que tenía para decirles y expresarles. No sé con qué se quedan, con qué reflexión se quedan. Uy, es bastante. Como siempre, mucho para procesar. Uy. Pero pensando, ¿no? Y meditando un poco de la lectura, pareciera que a la actualidad que se vive, ¿no? En diversas regiones, y no solamente creo que aquí en Sudamérica, también en otras regiones, pareciera que volviéramos a años anteriores, ¿no? Donde que se daban las cosas y nuevamente se vuelven a dar, ¿no? ¿No? Es como un ciclo que se está volviendo a generar, ¿no? Sí, pero creo que algo importante a rescatar de todo esto es que yo creo constatar, y creo que ustedes me acompañan en eso, si no me lo dicen, que ese ciclo son cada vez más cortos, ¿sí? No sé si ustedes perciben lo mismo. Hay menos tolerancia a las políticas de shock, ¿no? A las políticas de mano dura, a las políticas de ajuste fiscal, de ajuste estatal, y ese tipo y de flexibilidad. ¿Vieron? De modernización laboral, que en realidad, siempre que les digan modernización, es precarización. Siempre que les digan flexibilización, es precarización. Es un engaño, es un eufemismo decir modernización laboral, es precarización laboral, ¿sí? Es permitir la transformación de la estructura productiva para maximizar la extracción de la plusvalía nacional, ¿sí? Y si quieren saber qué es la plusvalía, yo la estoy explicando los sábados, en el curso de los sábados, que estamos trabajando este texto, ¿sí? 16. Ustedes lo leen bien así, ¿no? Se lee bien. No lo tienen invertido como en espejo. No, Perfecto. se ve perfectamente. Pues yo sí lo tengo invertido, pero se ve que ustedes lo ven bien, así que me quedo tranquilo. Bien, gracias por ese aporte, Carlos, pero yo creo que tenemos que reconocer y tratar de hacer despertar a nuestros conciudadanos de que esos ciclos son cada vez más cortos, que nuestros pueblos tienen cada vez menos tolerancia a las políticas de ajuste crudo que hace el neoliberalismo siempre. ¿Qué más? ¿Qué más les llamó la atención de lo que hoy dialogamos? Yo pensaba que, por ejemplo, el tema de la conciencia, no la toma de conciencia, lo veo, por ejemplo, por lo menos acá en el Perú, la gente en provincia, ahora que he viajado último al Cusco o al norte, a Amazonas, donde hay estas culturas tan importantes como Chachapoyas, en el mismo Cusco, los quechuas, ellos son más conscientes de lo que ha sido las culturas antiguas, pues, ¿no? El pasado. Y en las metrópolis, o sea, se ve, pero como con lo que decías anteriormente de este turismo para ciertas clases, inclusive para nosotros como trabajadores o la clase media que le decimos, ¿no? Pero no hay
o sea, tomarte la foto en las construcciones antiguas, hasta ahí llega, pero no hay más, ¿no? Y la gente en la sierra, en la provincia, sí lo vive más intensamente. No sé si porque está ahí mismo, es parte de, pero ellos lo viven de otra manera, ¿no? Como totalmente diferente que la gente que está en la metrópolis, que solamente va a hacer turismo, ve qué lindo la alpaca, la señora, la cholita y ya está. Pero cuando es la cholita, la señora que vende o que vive en la sierra, dice algo, alza su voz y protesta, ahí ya no es tan simpática, ¿no? Entonces, ya no es tan agradable. Claro. Eso se ve mucho aquí, y sí entiendo que en toda Latinoamérica, ¿no? Ujú. Sí, sí, exactamente. Creo que también un poco esas metrópolis latinoamericanas están muy llenas de gente con aspiraciones burguesas, además muy, muy inmediatas y muy estrechas, muy mezquinas. Entonces, bueno, nada, quieren seguir manteniendo esa suerte de pseudo privilegio subordinado a la metrópoli, porque, bueno, ellos se salvan y no les importa si entierran al resto del pueblo, ¿no es cierto? Pasa un poco eso. Pero, y decías algo de que hay en ciertos sectores donde ya no se advierte o no se percibe, no se siente esa como hospitalidad, ¿no? Decías vos. Como, No, no, al contrario, decía que en las provincias, ahí sí la gente es más consciente de lo valioso que son las culturas anteriores, o sea, el pasado, del pasado, reivindica mucho el pasado. En Lima sí, pero es de otra manera, o sea, en las metrópolis es de otra manera, se ve lejos, ¿no? Como que, sí, qué lindo, los incas, los quechos, ya. Pero allá bueno, la última vez que yo estaba en el Cusco, yo me acuerdo que el que nos explicaba, hablaba con hasta yo le comenté a una amiga que había vivido en el Cusco un tiempo y me dice, sí, ellos son resentidos, porque este tipo nos decía, ¿no? Mira todo lo que nos han quitado, nosotros éramos buenos en esto, en lo otro, nos explicaba todo, pues, ¿no? La irrigación, la astronomía, lo que comentabas, ¿no? Acá inclusive en Paracas tenemos las trepanaciones craneanas, había avances en medicina y esas cosas, ¿no? sí, es cierto, ese es otro dato que ellos hacían operaciones intracraneanas con un altísimo porcentaje de sobrevivencia. Claro, entonces se reivindica mucho eso y lo decía pues con una fuerza, ¿no? De que sí, imagina todo lo que hemos tenido y cuando vinieron los españoles, se quitó todo eso y yo lo comento con otras personas y me dice que son resentidos. O sea, es duro escuchar eso y lo veo a diario, o sea, entre mis amistades, hasta en la misma familia, ¿no? Se valora tan Bueno, poco. pero también está esta idea de, yo creo que habría que reivindicar el concepto de resentimiento, de resentido, porque el resentimiento es justo en este caso. No es un resentimiento en términos de envidia de lo que no pudimos lograr. No, no, no. Es recordar un pasado que todavía está vivo de esplendor y que nos fue quitado. ¿Cómo no vas a estar resentido? ¿Cómo no va a haber un justo sentimiento de resentimiento? Claro, se ve como algo negativo el resentimiento. No, es algo justo en este caso, el resentimiento. ¿Sí? Ser resentido es conservar la justa indignación de lo que te ha sido quitado. Si vos vas por la calle con tus pertenencias y pasa alguien y te lo roba y pudiste identificar quién es, y después lo ves libre por la calle, por la plaza otra vez, ¿no vas a tener resentimiento? ¿Y ese resentimiento no va a ser justo? ¿No va a estar justificado? ¿No va a ser legítimo? Bueno, es lo mismo a nivel cultural. Es más, y ni siquiera nos robaron, ojalá nos hubieran robado. Ni siquiera fueron lo suficientemente inteligentes como para absorber toda esa cultura y todo ese desarrollo civilizatorio. Lo extinguieron, porque en realidad los resentidos eran ellos que no lo tenían. Y como no lo comprendían, fueron resentidos los colonizadores y lo rompieron y lo quemaron todo. Destruyeron toda esa cultura porque ellos son los resentidos, en sentido negativo, en sentido peyorativo. Así que bueno, gracias Charo por ese aporte. Margarita, ¿Cómo están? Igual coincido con esa idea de esos comentarios que los he escuchado acá en el trabajo, igual en mi casa.
de que está ese resentimiento, ¿no? De las personas del pueblo y no se valora tampoco en la ciudad mucho la cultura. Pero la vez que viajé a Copacabana que les comenté, ahí sí, ¿no? Como cuentan la historia, las tradiciones que habían y todo eso. O sea, es como viajar al antiguo lugar, digamos, algo así cuando uno viaja a estos pueblitos. Ujú. Es muy diferente. Ujú. Sí, y en ese sentido, yo como argentino los envidio, ¿no? A los peruanos, los bolivianos, los hondureños, los mexicanos. Los envidio porque Argentina no tiene ese pasado glorioso, esplendoroso, civilizatorio, cultural. Tenían lindas civilizaciones y lindas culturas, lindas tribus, pero no habían llegado al esplendor que llegaron las civilizaciones antiguas de Bolivia, Perú, Colombia. Bueno, en Colombia están los muiscas, ¿no? En Colombia. Que son como los incas colombianos, ¿no? No estaban los mayas que tiene Honduras, ¿no? Y ojalá yo pudiera en Argentina traccionar desde eso, ¿no? Pero bueno, en Argentina no ha existido algo así, a menos que yo conozca. Así que bueno. Bueno, estimados y estimadas, gracias por estar nuevamente ustedes tres aquí, bien fieles, firmes por la cultura, no por la patria. Al menos no de la patria que quiere de ella, su lema de firmes por la patria, que en realidad firmes por por la plata, ¿no? Pero bueno, así que nada, gracias por estar firmes acá, siempre, fieles, constantes. Bueno, esperemos que el resto, son 12 los originalmente inscritos aquí, esperemos que el resto pueda volver a retomar y participar, sabiendo que se puede poner al día con los audios, ¿no? Así que bueno, les mando un abrazo gigante, que estén súper bien. Nos encontramos el próximo lunes. Espero que podamos seguir dándole continuidad sin pausas y sin interrupciones a este espacio de los lunes. Así que nada, les mando un abrazo gigante. Gracias por estar. Gracias, Ok. Cristian. Gracias, Gracias a profe. Nos todos. vemos. Un abrazo gigante. Chau. Hasta luego.